Nuevamente, bienvenidos aquí a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Adolfo López Mateos, Atizapán de Zaragoza. Esta parroquia que por gracia de Dios está encomendada al Padre Martín y quien nos da la oportunidad de estar tomando este curso de religión cristiana. Vamos a ponernos en manos de Dios para iniciar todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, creemos firmemente que estás aquí, que nos ves, que nos oyes y te adoramos con profunda reverencia. Queremos poner en tus manos este trabajo para que a través de él podamos ser portavoces de tu palabra, que todas las personas también conozcan que tú eres el verdadero Dios por el que se vive a través de nuestras palabras. Ayúdanos a ser dóciles instrumentos tuyos para saber llevarte a las demás personas. Todo lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues bueno, vamos a continuar con nuestro curso de religión cristiana. Las bases de nuestra fe, y por gracia de Dios ya hemos llegado al tema 9. Ya estamos en el tema 9, los profetas de Dios y la alianza. Va a ser importante, vamos a hacer una pequeña recapitulación de todo lo que hemos venido avanzando. Y ciertamente hablábamos hace 8 días que hasta este momento hemos visto 3 etapas. ¿Cuál es la idea? La intención es que tú vayas teniendo una cosmovisión. ¿Qué se entiende por cosmovisión? Una visión universal, grande, general, de lo que es la historia de la salvación. Y cuando hablamos entonces de una cosmovisión, es estas 3 etapas que hemos hablado. ¿Quién se acuerda que definimos como primera etapa? ¿Cuál sería la primera etapa? ¿Quién se acuerda? Abraham. Y es que con Abraham, llamado el padre de la fe, precisamente con él, lo que sucedió fue que Dios sale al encuentro del hombre ante un mundo politeísta. Muchos dioses creían que todo era Dios, el agua, los truenos, la lluvia, el sol, etcétera. Dios, que sale al encuentro del hombre, le dice, en este caso a Abraham: si tú crees que yo soy el verdadero Dios por el que se vive, si tú crees que yo soy el único Dios y el origen de todo cuanto existe, ven, sígueme y haz una alianza. Abraham cree y es llamado el padre de la fe. Para nosotros estamos en la primera etapa, es decir, comprender que ahí arranca la historia de la salvación. La segunda etapa, dijimos, ¿con quién? Moisés. Con Moisés. ¿Por qué? Porque el pueblo cae preso en Egipto, es Dios a través de Moisés que lo libera y llegan a la libertad del desierto, ¿se acuerdan? Llegan a la libertad del desierto y estando ahí, Dios hace o ratifica esa alianza, pero ahora con un pueblo, o sea, ya toda la multitud de personas que ya formaban parte de esta descendencia. ¿Se acuerdan? La segunda etapa. ¿Quién se acuerda de la tercera etapa que la vimos hace 8 días? Los reyes de la monarquía o el rey David, ¿se acuerdan? Aquel que peleó con el gigante Goliat. ¿Y por qué es importante para nosotros en esta secuencia el rey David? Porque es donde se concretiza que el Salvador, el Mesías, iba a venir de la descendencia de David. Y terminábamos diciendo hace 8 días que precisamente, el ciego que escucha que Jesús va entrando a Jerusalén y pregunta: ¿quién es? Y dicen: Jesús. ¿Cuál Jesús? El de Nazaret. Se levanta y empieza a gritar: Jesús, hijo de David, dándole a entender: tú que eres el esperado. Y mucha gente empieza a sorprenderse cuando Jesús entra de manera triunfante a Jerusalén montado en un burrito. Toda la gente empieza a gritar: ¡Hosana al hijo de David! ¿Se acuerdan? Y hacíamos hace 8 días esta comparación de David, un personaje pequeño, insignificante para el mundo, pero que vence, confiando en Dios, al gigante Goliat, etc. Y que este es el rey más importante que ha tenido el pueblo, que es en la descendencia del rey David que llegará el Mesías, el Salvador, aquel que nos va a volver a unir con el Padre. Bueno, hay que entender entonces que cerrábamos la lección anterior hablando de las instituciones. ¿Cómo que las instituciones? Sí, Dios patente, la persona que venía a pedirle perdón a Dios. Esto es muy importante, tener esta visión de todo lo que es la historia de la salvación y este contexto, porque hoy en día, después de muchos años, a veces perdemos este querer de Dios, esta pedagogía divina, esta forma como Dios ha venido enseñando y se ha venido manifestando. Dios purifica el pecado a través de
el sacerdote, puesto por él mismo. Elige de la familia de Aarón, ¿te acuerdas? Veíamos el texto hace 8 días. Ahora bien, hay otra institución, la del rey. El rey tenía esta intención precisamente también de guiar al pueblo, de irle ayudando en el aspecto civil. Y vamos a hablar en esta lección precisamente de otra institución que es la profecía. Mientras que el sacerdote guiaba al pueblo de Dios en el aspecto moral, el rey guiaba al pueblo de Dios en el aspecto civil, repartía las tierras, se las daba a cada quien, buscaba que hubiera una sana convivencia. Si el rey era muy bueno, el pueblo iba a estar bien. Si el rey era un dictador, el pueblo lo iba a sufrir. ¿Se me explicó? Pero en esencia el rey tenía que ir guiando al pueblo en lo civil. El profeta va guiando al pueblo en lo espiritual. ¿Vamos bien? Y son las 3 instituciones que tú y yo vamos a venir platicando de ahorita hasta Cristo. Ahora bien, para nosotros estas 3 instituciones son las que nos van a enseñar a comprender la historia de la salvación. Y no solo eso, la profecía para ti y para mí va a ser la 4ª etapa. ¿Cuál va a ser la 4ª etapa? La profecía. Entonces, Abraham, Moisés, los reyes, o el rey David, o el reinado, la monarquía, y ahora la profecía. ¿Vamos bien? Y esas van a ser las grandes columnas que nos van a ir sosteniendo en la comprensión de la historia de la salvación. En esta etapa veremos cómo se mantiene la alianza de Dios a lo largo de la historia de la salvación en el Antiguo Testamento, porque la profecía tiene como finalidad mostrarnos aquello que Dios quería enseñar a su pueblo para la venida del Mesías. Una vez llegado el Mesías, ya la profecía no tiene sentido de ser. Y esto también lo vamos a ir platicando poco a poco, porque hoy en día hay personas que dicen, no, es que yo conozco un profeta de no sé cuál. ¿Cuál será la intención? De hecho, tú y yo somos profetas. Por nuestro bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Pero ¿cuál era la intención de la profecía en el Antiguo Testamento? Muy bien, para empezar, estos ministerios del pueblo de Dios o en el pueblo de Dios son funciones llamadas ministerios, del latín minister, el que sirve, servidores. Hagan de cuenta como los funcionarios públicos que tenemos. Un funcionario público está para el servicio del pueblo, no para vivir del pueblo. ¿Sí me explicó? Y entonces en el pueblo de Dios estas instituciones, la del sacerdote, no son para provecho personal. ¿Sí me explicó? No era así como que el sacerdote decía, bueno, tú eres mi cuñado, a ti sí te perdono. O sea, no, era un servicio para el pueblo. El del rey era un servicio para el pueblo. El mismo profeta. Por el contrario, no estaban para provecho personal, sino para el servicio de la comunidad. Ahora bien, mientras que el sacerdocio y la realeza son designadas por Dios a una persona y a su descendencia, un ejemplo concreto, Salomón. Salomón fue el hijo de David y por ende el siguiente rey. ¿Sí me explicó? Los hijos de Aarón, todos los de la familia de Aarón iban a ser sacerdotes, porque Dios había elegido a o a estos, y de ahí iba a continuar la descendencia de la realeza, o en este caso del sacerdocio. Pero en el caso del profeta no. La profecía es designada por Dios de manera individual, en un momento y con un fin específico, a quien fuera, no necesariamente que fuera una persona de alto renombre, no. Dios nos va a mostrar cómo va a ir manteniendo su alianza a través de los profetas. ¿Y cuál es la finalidad de la profecía o del profeta? Ser un mensajero de Dios. Para el Antiguo Testamento, el profeta era el que hablaba de parte de Dios y tenías que escuchar mucho precisamente qué es lo que nos quería decir. Esto también nos va a ir a servir a nosotros, lo vamos a ir comprendiendo desde la perspectiva hacia donde nos dirigimos, Cristo. Cristo, que es la máxima revelación de Dios. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, la profecía era iniciativa de Dios. Es Dios quien sale al encuentro, llama al profeta, lo elige, y Dios elige al que Él quiere. A lo mejor yo no estoy muy de acuerdo, pero ¿por qué el Señor? No lo sé, Él lo eligió. Pero no ves que es un pecador, Él lo eligió. Y Dios elige a la persona, aquí ya no es por descendencia. Segundo, le hace un llamado, del latín vocare, vocación, y entonces responde a ese llamado. Por eso nosotros decimos, tenemos que saber cuál es la vocación a la que hemos sido llamados.
¿Sí se va entendiendo también esto? Bueno, en el caso del profeta, responde a un llamado de Dios y lo llama porque tiene una misión concreta, lo envía a realizar algo. Vamos a conocer algunos de los profetas, hay muchísimos, mayores y menores, pero vamos a conocer algunos de los profetas que buscan, o se buscaba de alguna manera, comprender el fin de su llamado, lo que él dice, encaminado a la historia de la salvación. Y vamos a arrancar con Amós 7:14, por los que ya lo encontraron o lo buscan. En Amós 7:14, por cierto, escuchen cómo dice en la traducción de la Biblia latinoamericana, y que es un canto que hacemos nosotros en comunión o en la Sagrada Misa. Escuchen lo que dice Amós. Amós 7:14. Dice el 14, Amós replicó: yo no soy profeta, ni un hijo de profeta. Soy cuidador de rebaños y trato con sicómoros. Yahvé es quien me sacó de detrás de las ovejas y me dijo: ve y habla de parte mía a mi pueblo. Pues bien, escucha tú que dices: basta de profecías contra Israel, deja de insultar a la raza de Isaac, escucha la palabra de Yahvé. Esta primer cita que queremos analizar, te acordarás del canto que dice: yo no era profeta, ni un hijo de profeta, yo era un pastor y vendedor de higos. Así dice la entrada, ¿te acuerdas de la canción? El Señor me tomó de detrás del rebaño y me dijo: ve y profetiza. Y empieza el coro: tum, tum, tum. Desde la alborada. ¿Sí has escuchado esa canción? El hecho es de que Amós dice: es que yo no era un profeta. Pero es que tú no estás hablando de Dios, te lo juro. Yo no era un profeta, ni siquiera un hijo de profeta. Yo era un pastor y vendía higos, pero el Señor me llamó y me dijo: ve y háblales. Entonces el profeta es una persona que habla de parte de Dios. Una pregunta, profesor. Ajá. ¿Qué es como nos dijo ahí, no? Higos y vendedor de higos, ¿no? Sería. Y ahora bien, en Jeremías, pero ahora 1 del 4 al 10, Jeremías 1 del 4 al 10, también esto lo han escuchado. Pongan atención, dice: me llegó la palabra de Yahvé, antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Normalmente este texto se lo aplican mucho en las ordenaciones sacerdotales. Cuando se está ordenando el nuevo sacerdote, normalmente esta es la lectura: antes de que nacieras, yo ya te tenía precisamente destinado a ser aquel que iba a hablar en mi nombre. Así entonces, un profeta en el pueblo de Dios es alguien que Dios escoge, Dios lo prepara y Dios lo envía para un fin concreto, que puede ser algo concreto y se acabó, para un fin de mucho tiempo, o incluso para algo que el profeta se muere y va a seguir siendo. Eso lo vamos a descubrir ahorita en este avance. Ahora bien, ¿cuáles son las formas de expresión profética? Muchas. Había la más común de manera verbal, hablando, y el pueblo, y entonces la gente sabía que era algo que venía de Dios. Con acontecimientos, con objetos, con situaciones, los profetas siempre entonces iban a dejar un mensaje de Dios que en muchas de las ocasiones no lo comprendían. O sea, ellos hablaban, ellos lo decían porque les venía por inspiración del Espíritu Santo, pero Dios, en su, obviamente, de acuerdo a la Biblia, ha tenido una experiencia particular al llamado de Dios. Cada profeta en su particular vivencia, en su particular vivencia muy particular a lo que Dios le pidió. Vamos a, no sé si te acuerdas. Estamos con el profeta Elías. No sé si has escuchado hablar del profeta Elías, que de hecho es considerado el más grande de los profetas para el pueblo judío. Aquel que representa la profecía en su general, aquel que fue llevado en un carro de fuego al cielo, que no murió, aquel que no murió, y escuchen, que fue asunto al cielo, o sea, elevado al cielo. Y normalmente cuando se comprende el concepto del profeta, o se habla del profeta Elías, es signo de los profetas en su general. En Mateo, pero ahora en 17:12, 1:2, nos encontramos en el momento de la transfiguración.
¿Se acuerdan de la transfiguración? Este momento es importante porque Cristo, que está dándose a conocer primeramente a sus apóstoles y también a todo el mundo en general, dice así: 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto. Obviamente tú y yo, que ya se acuerdan que hablábamos de esta sombra que se ve en la pared del Antiguo Testamento y que la luz que refleja esa sombra es el Nuevo Testamento. Tú y yo conocemos el Antiguo Testamento y comprendemos todo el Antiguo Testamento gracias a la luminosidad del Nuevo Testamento, que se refleja en Cristo y nos permite ver esa sombra. Bueno, ¿a qué quiero llegar? Si se subió a un monte alto, esto del monte alto también es un signo de Dios, en este caso el Sinaí, ¿te acuerdas? Pero bueno, no estamos haciendo aquí esta traducción, no estamos haciendo una interpretación, estamos diciendo que está en un monte alto. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente, su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Enseguida vinieron a él Moisés y Elías hablando con Jesús. Moisés, ya sabemos de quién hablamos, aquel precisamente que representa la ley, aquel que representa la Torá, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, y en donde están escritas las leyes de Dios, Moisés. Y Elías, o sea, los profetas. Para un judío decirle Jesús, y vienen los profetas, y viene la ley ante él, a hablar con él, casi a postrarse con él, por eso es que dicen no puede ser. Y no olvidando que es Mateo quien le escribe el texto a los judíos, con toda la intención, para que fueran entendiendo lo que tú y yo, por gracia de Dios, vamos comprendiendo. Así es que uno de los primeros grandes profetas es Elías. Hay otro profeta, a propósito, que puse, que es Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás y de la historia de Jonás? Que es llamado por Dios, y a diferencia de que muchos creemos que recibimos el llamado y decimos, sí Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, como en su momento Samuel, ¿te acuerdas? Habla Señor, que tu siervo escucha. Jonás dijo no. O sea, Dios le dijo que iba a ir a Nínive, tenía que hablarle al pueblo de Nínive para corregir su pecado, para cambiar. Por cierto, se untaban ceniza cuando vino ese cambio. Bueno, y entonces resulta que Jonás agarra para el otro lado contrario. Dice el texto que lo expulsan de la navegación en la que iban y es tragado por un gran pez, no sabemos si es un gran pez, y va y lo escupe en Nínive. ¿Se han escuchado de ello? Ciertamente aquí habría que entender el género literario, pero ¿cuál es la intención espiritual, teológica o profética? ¿Sigamos bien? En este caso nos vamos a remontar a Mateo 12 del 38 al 42. Resulta que los judíos le piden una señal a Jesús. Le dicen, a ver, danos una señal que hable de ti, tú quién eres. En Mateo 12, 38, 42 dice, 38, aquí, dice, entonces algunos maestros de la ley y fariseos le dijeron, Maestro, queremos verte hacer algún milagro. Pero él les contestó, esta raza perversa e infiel pide una señal, pero solamente se le dará la señal del profeta Jonás. Porque del mismo modo que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Entonces vean cómo el profeta, lo que le aconteció, lo que sucedió y estaba escrito en el Antiguo Testamento, y que el pueblo judío tenía clara la situación que le pasó a Jonás, Jesús les dice, esta es la señal. Y tú y yo, con esta cosmovisión cristiana, es decir, ya desde la apertura que estamos hablando del curso de religión cristiana, entendemos que cuando Jesús dice, la única señal que se les va a dar es la de Jonás. ¿Por qué? Así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así va a estar el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. ¿A qué se referiría? ¿Quién me podría decir? ¿A qué se referiría? A que efectivamente iba a pasar la pasión, muerte y resurrección, y que iba a estar 3 días y 3 noches, si me explico, hasta el momento de su resurrección. Ciertamente, cuando a Jonás le pasa eso, cuando el escritor sagrado escribe ello, pues ni idea, o sea, sencillamente es un hecho que acontece. Así es como Dios
transmite a través de los profetas. Y ellos hablan, ellos dicen, a lo mejor no comprenden lo que está sucediendo, pero Dios es perfecto, va encaminando todo, va mostrando su pedagogía divina, y nosotros, por gracia de Dios, que somos cristianos, comprendemos cómo ello se refería directamente a Jesús el Cristo. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Muy bien, por eso les digo que esta cuarta parte de nuestro avance en la historia de la salvación, los profetas, es muy importante. Por eso va a ser muy importante también que cuando estudiemos o leamos algo del Antiguo Testamento, cualquiera de las profecías, siempre tenemos que voltear a ver a Cristo, qué es lo que se busca. Y muchas personas, como solo lo leen de manera aislada, no, es que aquí dice que no tienes que hacer esto, no exactamente es eso. ¿Sí vamos bien? Y ahora vamos a hablar de Isaías, el profeta Isaías, que también es un gran profeta del Antiguo Testamento, es de los profetas mayores. Se le dio la gracia, a él se le dio la gracia de poder narrar lo que iba a pasar con Jesús de Nazaret, aquel jueves, viernes y sábado santo, domingo de resurrección. O sea, le llaman incluso a esto el protoevangelio, es decir, vean, escuchen lo que dice Isaías, esto del capítulo 53, que en realidad son 12 versículos, ¿no? Pero escuchen lo que él escribió, Isaías, para cuando tomamos el curso de Biblia. Isaías, este libro se escribió unos 700 a 750 años antes de Cristo. Antes de Cristo, los judíos tenían este texto. De hecho, este es el rollo que Jesús agarra, el de Isaías, cuando lo desenrolla para leer un texto, nomás que leyó el capítulo 4. Aquí estamos en el 53. ¿Sí? ¿Vamos bien? Escuchen, por favor. Precisamente lo que decíamos. ¿Por qué? La profecía es cristocéntrica. El Dios que se revela. Tú y yo tenemos que encontrar, comprender. Dijimos que revelar es quitar el velo, ¿se acuerdan? A este Dios que se deja conocer. En Isaías 53, como hemos dicho, el Antiguo Testamento es la gran pared en donde se refleja una sombra, gracias a la luz del Nuevo Testamento. Y esa sombra es Cristo, ¿se acuerdan? Escuchen, dice Isaías 53. ¿Quién podrá creer la noticia que recibimos y la obra mayor de Yahvé? ¿A quién se la reveló? Ha crecido ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca. No tenía brillo ni belleza para que nos fijáramos en él, y su apariencia no era como para cautivarnos. Despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara. No contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue maltratado, y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como una oveja que permanece muda cuando la esquilan. Fue detenido, enjuiciado y eliminado. ¿Y quién ha pensado en su suerte? Pues ha sido arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los crímenes de su pueblo. Fue sepultado junto a los malhechores, y su tumba quedó junto a los ricos, a pesar de que nunca cometió una violencia, ni nunca salió una mentira de su boca. Quiso Yahvé destrozarlo con padecimientos, y él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Por esto verán sus descendientes y tendrán larga vida, y el proyecto de Dios prosperará en sus manos. Después de las amarguras que haya padecido su alma, gozará del pleno conocimiento. El justo, mi servidor, hará una multitud de justos después de cargar con sus deudas. Por eso le daré en herencia muchedumbres, y lo contaré entre los grandes, porque se ha negado a sí mismo hasta la muerte, y ha sido contado entre los pecadores.
cuando llevaba sobre sí los pecados de muchos e intercedía por los pecadores. Ciertamente Isaías lo escribe 700 años antes de Cristo. Ciertamente los judíos lo leían en las sinagogas y hablaban de este hombre de dolores. No comprendían precisamente lo que Cristo hacía. Y porque efectivamente vean cómo se va dando este proceso, y lo golpeaban y lo afemeteaban y él no abría la boca. Lo más que dijo fue: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se acuerdan? Y entonces por eso te decía que la profecía de todo el Antiguo Testamento es cristocéntrica. Lo que se va a buscar en cada situación, en cada profeta, sea mayor o menor, es encaminado al Cristo, la máxima revelación de Dios. ¿Sí vamos bien? ¿Se entendió este texto? ¿Sí se va comprendiendo cómo? Ya más faltaba que dijera, se llamaba Caifás, se llamaba fue Barrabás a que soltara, o sea, ya no más faltaría eso. ¿Me explico? Pero en realidad esa es una profecía, aquello que Dios iba mostrando al mundo, en este caso al pueblo judío, de qué iba a suceder precisamente con Cristo, que cargó nuestros pecados, que se ofreció, y de hecho se ofreció, así lo decía: a mí nadie me quita la vida, yo la doy. ¿Se acuerdan de eso? Muy bien, entonces, ¿cuál es la misión del profeta? Anunciar la verdad y denunciar la mentira. Anunciar la verdad y denunciar la mentira. Esta cita de Ezequiel 33, del 7 al 9, la quise poner precisamente por lo siguiente. Resulta que hace muchos años, pero te hablo de muchos, era yo un joven de grupo juvenil, y me invitan a un retiro, uno de los primeros retiros que yo viví, que yo me encontré con el Señor. Y siempre en cada retiro de viernes, sábado, domingo, que se quedaba uno a dormir, en un encuentro con Dios, se cerraba con una misa, se cerraba con una acción de gracias, con todas las personas que acabamos de tener este encuentro, cada quien en la disposición de su corazón. Ojalá que de aquí ustedes realicen algo que vaya para la gloria de Dios. Y entonces lo que nunca a mí me invitaron a hacer la primera lectura, me acuerdo porque igual fue una de las primeras veces que yo dije que iba a subir a leer, y la cita que me tocó leer, Ezequiel 33, del 7 al 9. Es una lectura que ya automáticamente marcó mi vida, se quedó, y escuchen, a lo mejor hoy a través de esta lectura también Dios a ti te quiere decir algo. Y dice Ezequiel 33, del 7 al 9: y a ti, hijo de hombre, te he puesto como centinela de la casa de Israel. Apenas oigas una palabra sale de mi boca, tendrás que advertírselo de mi parte. Cuando yo diga al malo, vas a morir, si no le hablas, si no haces que se preocupe por su mala conducta, el malo morirá debido a su pecado, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. Al contrario, si le has llamado la atención al malo por su mala conducta y no se aparta de ella, sino deja su mala conducta, morirá debido a su pecado, y tú nada tendrás que temer. ¿De acuerdo? Es decir, la cita literal así decía: yo te envío para que tú vayas y hables. ¿Sí me explico? Si yo te envío y no hablas, y la persona no cambia, te va a pedir cuentas de la sangre de esa persona. Pero si yo te envío y tú le hablas y él ya no quiere cambiar, bueno, pues él se va a perder porque es malo, pero tú habrás salvado todo. Hagan de cuenta que terminó el retiro, bueno, yo terminé chillando y todo este tipo de cosas, ya sabes, ¿no? Creo que ni podía terminar la lectura en ese momento, y ya cuando viene el momento de la conclusión del retiro y demás, yo quise comprender lo que Dios quería desde ahí. Te hablo, tenía yo ni 18 años, y lo que Dios quería de mí. Y ya, a partir de ese momento yo dije: voy a empezar a transmitir aquello que... ¿Por qué pongo este ejemplo y trato de actualizarlo? Porque un profeta hoy, como tal, no tiene ninguna finalidad. No existe la profecía como tal, y menos para demostrar algo que a Cristo se le olvidó, o que Cristo no enseñó. Que uno dijera: ¿qué crees? El Señor me iluminó y me explicó y me dijo que también esto, Cristo lo dijo, pero también lo otro. No, ya la profecía, es más, Cristo es el máximo profeta. ¿Sí me explico? Es Cristo profeta, por eso tenemos una parroquia aquí. ¿Sí me explico? El profeta por excelencia, y en él está la máxima revelación de Dios. Hoy tú y yo lo que hacemos, más bien, ahorita me adelanto un poco, lo que hacemos es, al ser sacerdote, profeta y rey, es anunciar esta verdad que hemos aprendido y denunciar la mentira. Más no que yo diga algo y que va a ser algo nuevo para el pueblo y nadie lo conocía. No.
¿No me explico? Porque en Cristo está toda la revelación. No hay más por aprender. Cristo es la máxima revelación de Dios. Tú y yo, como profetas, es anunciar esto. Cristo, máxima revelación de Dios. Y no confundir con decir algo y suponer que va a pasar en un momento posterior y diferente a lo que Cristo dijo. De hecho, el mismo San Pablo así lo dice en Gálatas 1:8. Si viniera alguien a enseñarles algo distinto, con una doctrina diferente a la que les enseñamos nosotros, sea maldito, anatema. Tengan cuidado, ¿se me explicó? Si llega alguien a darte una doctrina diferente, Cristo no es verdadero Dios, tengan cuidado. Si llega alguien a decirte, no, Cristo no fundó ninguna iglesia, tengan cuidado. Si llega alguien a decirte, no, cualquier iglesia es lo mismo, tengan cuidado. ¿Sí vamos bien hasta acá? Entonces se dan cuenta cómo el trabajo del profeta es mantener la alianza de Dios, mantener hasta el momento culmen con Cristo. Ahora bien, el respaldo de Dios, no tengas miedo, yo estaré contigo. Regresamos a Isaías, pero ahora al 41:10. En Isaías, ¿se acuerdan que en el curso bíblico les decía que si les poníamos estas pestañitas, se vuelve más fácil encontrar las citas? En Isaías 41:10 dice, no temas, pues yo estoy contigo, no mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios, yo te he dado fuerzas, he sido tu auxilio y con mi diestra victoriosa te he sostenido. Si el Señor te envía, confía. ¿Sí me explico? ¿Pero qué voy a decir? El Señor va a hablar. De hecho, ya en el Nuevo Testamento, Cristo así les dice a sus apóstoles. ¿Se acuerdan? No se preocupen por lo que van a decir. En ese momento se les van a dar las palabras. Pero ya en el Nuevo Testamento, ¿quién es el autor de la profecía? ¿Cómo se da la profecía? ¿Qué concluimos en esta primera parte o en esta parte principal de la lección de hoy? Que Jesucristo, como lo hemos visto, las tres instituciones del pueblo de Israel se plenifican en Cristo. Yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Y es Cristo el sumo y eterno sacerdote. Aquel que hacía el sacerdote para el pueblo de Israel era el que representaba a Dios ante el pueblo y al pueblo ante Dios. Y él era el que hacía la expiación del pecado. Cristo es el sumo y eterno sacerdote. Y no solo eso, no solo ofrecía un cordero, Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí se ha entendido cómo se va comprendiendo esta pedagogía divina? Segundo, Cristo es el Rey, Cristo Rey, ¿sí? Precisamente de acuerdo a lo que hemos venido avanzando. Él es el Rey y queremos llegar a su reino, ¿se acuerdan? Él lo que viene a anunciar es un reino. El reino de los cielos es semejante, y nos aclaraba, pero el reino de los cielos no es aquí. ¿Sí me explicó? El reino de los cielos es allá, precisamente. Por eso le decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bueno, hoy Cristo profeta. Este Cristo que nos enseña así, a plenitud, al verdadero Dios por el que se vive. Ciertamente nuestra capacidad a lo mejor no lo podría entender, excepto que Dios nos lo permita a través de su Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos va a permitir comprender la profecía. Todo esto que estamos hablando es por eso hacemos una oración al principio. Señor, si tú nos permites comprender todo esto y nos das la oportunidad de llevar tu palabra a las demás personas, es lo que decíamos en la oración inicial. ¿Se acuerdan? Bueno, solo es por y a través del Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo, precisamente es quien nos va a permitir este concepto de entender la profecía. Nos vamos a Mateo 10:19, los que me van siguiendo. Mateo 10, 19 y 20 dice así. 8, 10, 19, 20. Cuando sean arrestados, no se preocupen por lo que van a decir, ni cómo han de hablar. Llegado ese momento, se les comunicará lo que tengan que decir, pues no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. Hoy tú y yo somos por nuestro bautismo sacerdotes, profetas y reyes, porque yo voy a decir algo que nadie sabe, que ese es normalmente gancho de doctrina no católica. No, es que a mí el Señor Salvador me dijo que... ¿Se me explicó? No, porque tú vas a hablar en nombre del Señor.
a las naciones, pero es que yo no sé qué decir. No te preocupes, el Espíritu es quien hablará por ti. Aquí sería que tú te dispongas, que tú dejes que sea Él el que hable. Claro, prepárate. ¿Sí me explicó? Eso nos toca a nosotros. Fórmate, lee, instrúyete, precisamente para que eso fue lo que hizo Cristo, preparó a sus discípulos y los envió, y por eso les decía, no se preocupen, es el Espíritu el que va a hablar, el que les va a dar la fuerza. ¿Se acuerdan? Pentecostés, sale San Pedro, y en el primer discurso, una vez que viene el Espíritu Santo y les abre las mentes, 3,000 personas aceptaron al Cristo, aceptaron a la iglesia naciente. Así es que el Espíritu Santo y la profecía, pero ahora en el Nuevo Testamento. Exactamente lo que estábamos diciendo. Tú y yo somos, sí, sacerdotes, profetas y reyes. Como sacerdotes debemos de servir, ser intermediarios. Muchas de las personas que están en tu casa, el único contacto que tienen con Cristo eres tú. Porque ni vienen a misa. Y nada más lo que se enteran es, ¿dónde fui? Fui a misa, hijo, acaba de regresar. Y es lo más que conocen de Cristo. Por eso debes de entender que tú eres un sacerdote, una persona que está al servicio, y para que intercedas por ellos en nuestro sacerdocio común. No es un sacerdocio ministerial, no es el mismo sacerdocio que el del Padre Martín, sino al de nosotros se le llama sacerdocio común, y nuestro compromiso bautismal depende de cada uno de nosotros. Hay quienes entregan su vida entera y hay quienes nada más cuando pueden vienen a misa, pero eso ya es de cada quien. Somos profetas porque tenemos que anunciar la verdad y denunciar la mentira. ¿Y cuál es esta verdad? Que Dios te ama. ¿Se acuerdan? Esta verdad que Cristo nos amó hasta el extremo, que tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Si tú quieres hablarle a los hombres de Dios, primero tienes que hablarle a Dios de los hombres. Primero tienes que acercarte a Él y convivir, vivir, para que se te llene el Espíritu Santo, y entonces ahora sí empecemos a hablar aquello que Él nos manda. Y no confundir con suponer que, porque así llaman en algunas congregaciones protestantes, es que hay un profeta y dijo que, bueno, no ese es el aspecto de la profecía del Espíritu Santo. Y reyes, porque tú y yo somos hijos de rey. ¿Estamos de acuerdo? Y estamos nosotros también dándole gloria a Dios y la salvación de los hombres, para que, como Él nos dijo, tengo un lugar especial guardado allá en el reino para ustedes, porque ustedes precisamente son hijos de rey. Así es que el profetismo y la tradición, gracias al Espíritu Santo, a la iglesia naciente y Pentecostés, es que esto que tú y yo estamos hablando lo ha mantenido el Espíritu Santo, y lo ha mantenido fiel en la iglesia que Cristo fundó. Esto que se va dando de generación en generación, que sabemos que es sucesión apostólica, es gracias al Espíritu Santo. Si la iglesia fuera sostenida por nosotros los hombres, si la iglesia fuera sostenida solo por el Papa y los obispos, ¿sí?, ya se hubiera derrumbado desde cuándo. Y más porque que yo conozco un padrecito que ¿sí me explicó? Si la iglesia es por el Espíritu Santo. La iglesia es santa porque su fundador es santo. Y la iglesia va a estar todo el tiempo hasta el fin del mundo, porque son palabras de Cristo. Mateo 28:20, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No se va a corromper y va a llegar el protestantismo y ahí va a empezar otra vez. Entonces Cristo se confundió o se equivocó o cómo. Eso es lo que les digo, tengan cuidado con estas pseudoprofecías. Hay congregaciones religiosas que han surgido, vamos claramente los mormones, de una pseudo revelación. Se le revela a un tal José Smith, mormón y moroni, le dan unas tablas nuevas y ahí hay cosas que nadie sabe, pero que Cristo había dicho. Ahora resulta, ¿sí se va entendiendo? Tú y yo tenemos una visión clara de la pedagogía divina y lo que Dios ha querido dejar en su iglesia. Por eso es la importancia de la tradición, del latín traditio. ¿Se acuerdan? Entregar, transmitir, como en la carrera de 400 metros planos. Con relevos, sale una persona con una estafeta, ¿se acuerdan? Corriendo, y la otra persona no puede empezar hasta que no reciba la estafeta y sale corriendo, y gana el equipo que pase la primera estafeta, no la primera persona.
Ya el que salió corriendo con la estafeta viene bien lento y digo, ay, que se quede. Salgo yo corriendo y llego primero que todos. No, tiene que ser la estafeta, tradición, transmisión. Eso es lo que ha hecho la iglesia en estos más de 2000 años. Ha dado la transmisión de todo lo que tú y yo estamos hablando en este momento. Por eso es importante que comprendas que tú como bautizado tienes que ser sacerdote, profeta y rey. ¿Ya más o menos te imaginas cómo van a recibir al Cristo tus nietos? Si tus hijos ni quieren venir a misa, tus hijos ni vienen, es más, ni creen. Y entonces, ¿quién les va a transmitir a la siguiente generación? Se dan cuenta de la necesidad de ser sacerdote, profeta y rey. Y esta cuarta etapa nos invita a entender que en el Antiguo Testamento todos los profetas, aún incluso de manera consciente o inconsciente, responden a lo que Dios les pide, son mensajeros de Dios, hablan lo que Dios les pide, pero no para ellos, ni por ellos, sino siempre encaminado hacia la máxima revelación de Dios, que es Cristo. Y ese es nuestro trabajo. Precisamente es tu trabajo y mi trabajo, la evangelización. Por eso decíamos también en la oración, Señor, que las personas te conozcan a ti por lo que yo hago, por lo que yo diga. Hay una canción muy bonita que dice: caminaba con sandalias en los pies. Mucha gente se estremeció al oír su voz. ¿Sí me explico? Calmó el mar y demás, y el coro dice: Él camina en mis zapatos y habla con mi voz. Mis manos usa también, porque soy un hijo de Dios. Por lo tanto, Cristo que quiere abrazar a tu esposo, Cristo que quiere abrazar a tus hijos, Cristo que quiere abrazar a tu esposa, pues lo va a hacer con tus brazos. Y si tú no quieres, si tú no lo haces, ¿cómo va a ser? Cristo le va a otorgar el perdón a muchas personas a través de tus labios también, pero si tú no lo pronuncias, Cristo va a llegar al corazón de muchas personas, pero si tú no las visitas. Y cerrábamos con lo que decía Mateo 25 o 31, ¿se acuerdan? Vengan a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba desnudo y me vistieron. ¿Cuándo? Cuando lo hicieron con el más pequeño de estos. ¿Sí se acuerdan? Y precisamente esto es la idea con la que queremos cerrar. Primero, como decía la madre Teresa de Calcuta, ¿sí la conocieron? El que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Se me explicó? Y es que el servicio es la esencia del cristiano. Así nos lo dijo Jesús: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y tú y yo somos cristianos. Tú y yo creemos en Cristo y le creemos a Cristo. Él es nuestro modelo, nuestro ejemplo, nuestro todo. Por eso yo tendría que hacer lo que Él hizo. Y precisamente debemos, uno, conocer nuestra fe para poderla anunciar. A veces nuestra buena intención está bien y no lo dejes de hacer, pero a veces es importante fundamentar tu buena intención. Por eso yo te invito a que te agregues a un curso como este, te agregues a un curso en tu parroquia, te agregues a un curso, a una escuela de evangelización, te agregues a un instituto de formación para laicos, te agregues al instituto de teología, a donde tú quieras. El gran problema de muchos que dicen: no, es que los católicos ni les dejan leer la Biblia. No, que tú nunca te has acercado es otra cosa, pero yo desde que tengo conciencia siempre ha habido cursos de formación cristiana como este. Yo te invito a que a lo mejor tú ahora, como apóstol de Cristo o como sacerdote, profeta y rey, le digas a alguien: ¿por qué no vienes? ¿Por qué no te acercas a Cristo? ¿Sabes de lo que Él quiere para ti? ¿Has escuchado su llamado, vocación? Y entonces a lo mejor tú y yo, que eso es nuestro trabajo, darle gloria a Dios y la salvación de los hombres. O sea, llamarlos. Yo no lo voy a convertir, yo ni siquiera, ¿con qué? Es más, ni siquiera tengo la dignidad de hacerlo. Yo lo único que hago es transmitir al Cristo, es lo que tú y yo hacemos. Y cuando Él tiene un verdadero encuentro con Cristo, todo se renueva. Por lo tanto, entonces debemos conocer nuestra fe para anunciarla. Debemos defender nuestra fe, y hoy en día más por las sectas protestantes. Hay que saber defender la fe, dar razones de nuestra fe, primera de Pedro 3:15. Dar razones a quien nos pida. Por eso es que yo soy católico, por eso es que yo persevero en la iglesia de Cristo. Pero es una pecadora. Persevero en la iglesia de Cristo. Y sabemos que la iglesia de Cristo es pecadora. De hecho, Él así lo dijo: yo he venido
por los pecadores. No he venido por los justos, sino por los pecadores. Y tú y yo lo sabemos, la iglesia, el templo no es un hospital, no es un museo de santos, es un hospital de pecadores. Y por eso tú y yo estamos aquí. Y vamos a seguir aquí, porque sabemos de la necesidad de nuestro Señor. Y debemos de transmitir esa fe. De nada sirve que tú digas, yo siento muy bonito aquí, gracias Señor, mi vida ha cambiado. Y la salvación ciertamente es personal, pero se vive en comunidad, en iglesia. Vamos a cerrar con esas preguntas para que lo recuerdes. 1. ¿Tú has transmitido la palabra de Dios al menos a tu familia? Ponle que no vayas a una misión a Oaxaca, ponle que no vayas de misión. ¿Has transmitido la palabra de Dios al menos a tu familia? ¿Has sido apóstol de tus hijos? Y 2, ¿tienes algún compromiso en la parroquia? No sé, catequista, ministro, bueno, la que viene a ayudar, el que transmite la palabra, el que está dispuesto a... ¿Tienes algún servicio en la parroquia? Sí, no, ¿por qué? Háblalo con Dios hoy en la noche. Pídele al Espíritu Santo que te ilumine y posiblemente vas a encontrar la respuesta al llamado que Dios te hace con la lección del día de hoy, la profecía. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Algún comentario? Mande. ¿Alguna situación? ¿Algún comentario? Yo vi como que el internet que se iba y regresaba, pues que nos conectamos, ¿verdad? Al de aquí, y no lo cambié. Saludos. ¿Saludos? ¿De quién? Victoria de Canseco. Victoria, que desde aquí, ¿no? Pertenece a esta comunidad, ¿no? Y les decía yo, cuando no se puedan conectar en el en vivo, pues conéctense por aquí. De todos modos, este video es el que vamos a subir al ratito, para los que vienen nuevos hoy. José Luis Godínez. José Luis Godínez, si es que es quien creo, es un vecino de allá de donde yo vivo, de la infancia. También un saludo y mira, por gracia de Dios, seguimos transmitiendo la palabra de Dios. No porque seamos dignos, sino porque Dios así lo ha querido y pues lo vamos a seguir haciendo. Y a cada uno de ustedes pues agradecerle. Vamos a darle gracias a Dios entonces, precisamente para cerrar con nuestro tema del día de hoy. Gracias, profe, por sus enseñanzas. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, creemos firmemente que estás aquí, que nos ves y que nos oyes. Y te adoramos con profunda reverencia. Hoy queremos humildemente darte las gracias porque pones tu mirada en nosotros, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de que sabes que no somos dignos frente a ti, confías en nosotros, nos pides algo a nosotros. Danos la fortaleza y la iluminación del Espíritu Santo para que sepamos hablar en tu nombre. Te pedimos que esta semana todas las personas con las que nos crucemos, con las que platiquemos en la calle, en la casa, en el trabajo, en la oficina, escuchen hablar de ti a través de mis labios y crean que tú eres el verdadero Dios por el que se vive a través de mi testimonio. Y todo lo pedimos con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, mamita María, también queremos siempre darte las gracias, porque tú nos diste el ejemplo perfecto de un buen cristiano, de aquel que cree en Cristo y lo da a las demás personas. Y tú, gracias al misterio de la encarnación, nos lo diste para nuestra salvación. Queremos agradecerte también el ejemplo de vida y como tú pedimos ser humildes de corazón y ser siempre dóciles a lo que el Espíritu Santo nos pida. Lo agradecemos con la oración que el ángel te asignó. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias a toda la comunidad aquí de la... Saludos a Rosario Flores. Rosario Flores. También un saludo a Rosario Flores. Gracias por comunicarte y por conectarte. Dios te bendiga. Y gracias a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.
y sigan siendo buen testimonio para la Iglesia de Cristo. Nos vemos la próxima. Hasta luego.